Hola, amigo. En este vídeo verás un manual llamado "Este matrimonio está condenado al fracaso". Parte 1. Por favor, dale a me gusta y suscríbete si te gusta este vídeo. Tu participación ayudará a nuestro canal. Gracias. Allá vamos. Un día, hace 17 años, tendrá que casarse con el hombre más guapo del mundo. Cuando una niña de 6 años le señaló con el dedo, sosteniéndole esa mirada sin vida, su vida empezó a desmoronarse. Ella pensaba que todas las familias nobles eran iguales, así que lo único que le llamó la atención fue su rostro. La chica actuaba con una confianza tan inquietante que su corazón empezó a latir con más fuerza. Se llamaba Inés Valecena de Pérez. Pertenecía a una de las familias de mayor rango de los Grandes de Ortega, una alianza de 17 familias nobles a las que el emperador había concedido títulos de nobleza. Y esta muchacha era la única hija del duque de Valecena, y la que rechazó al príncipe del imperio y se negó a ser princesa. Tan venerada e inteligente podría haber elegido a cualquiera de los muchos pretendientes, pero su elección recayó en el heredero de Escalante. Y la razón fue su belleza. Solo que él no debía olvidar que a ella no le gustaba nada. Eso fue lo que ella dijo en su momento. Y sin embargo ahora Inés le dejaba. Pero, ¿cómo podía saber el joven cómo acabarían las cosas? Ella se había convertido en su sol. Y ahora no importaba tanto qué tristeza pudiera esconderse en su pasado o en su futuro, sino que Cárcel se quedaría aquí para siempre esperándola. Anhelaba que la muchacha también lo amara, como él la había amado siempre. Un fuerte estruendo fue acompañado por los gritos de la heroína. Le pedía a Lord Cárcel que se detuviera, cosa que efectivamente hizo. Sin volverse, el hombre escuchó su petición de ayuda. La condesa se quejaba de un mareo extremo. Las mejillas de la muchacha se sonrosaron, pero no se atrevió a levantarle la mirada. La desconocida no sabía qué hacer, pues solo estaban ellas, las débiles damas. Sus manos estaban tensas, como si se avergonzara o temiera algo. Según sus conjeturas, la condesa solo experimentaba un simple mareo, que ya le había ocurrido otras veces. Debería haber descansado un rato en silencio, pero su residencia estaba en las mismas afueras de Mendoza. De repente, una sombra se cernió sobre ella, haciendo que se quedara inmóvil. Lord Cárcel sonrió y la observó en silencio mientras la muchacha se convencía de su belleza. Era el hijo de la familia noble más importante de Ortega, y también el hombre más atractivo de Mendoza. El tipo la llamó su dama, haciendo que ella estallara de vergüenza. La chica se disculpó, y continuó balbuceando que no esperaban a un caballero al que pedir ayuda. Pero no pasaba ni un alma, por mucho que esperasen, y por eso se sintieron tan aliviadas cuando apareció él. Detrás de él se veían otras 3 figuras femeninas, 2 de las cuales sostenían a la muchacha que se sentía mal. El señor puso cara de satisfacción, ya que se trataba de un asunto urgente. Le honraba saber que un caballero como él protegía las aguas del imperio. La condesa, a quien el hombre llevaba en brazos, había oído que su abuelo había dedicado su vida al servicio de Ortega, y Lord Cárcel había decidido seguir sus pasos. También se rumoreaba que quería continuar la noble labor de su familia. Al oír esto, se quedó bastante sorprendida. Después de todo, el muchacho era el heredero de la familia Escalante, y el mar de Nuñera seguía siendo un lugar peligroso donde se libraban batallas. La victoria del almirante Calderón fue suficiente para traer la paz, pero los piratas seguían causando tantos problemas cada año. El señor, por su parte, siendo miembro de los Grandes de Ortega, ya había aprendido que con su poder venía una gran responsabilidad. Su abuelo siempre le había dicho que para ostentar un cargo honorable era necesario tener la voluntad y la aceptación de esa responsabilidad. La condesa se permitió abalanzarse sobre él con un beso. Pero el hombre no respondió a ella. Una alianza de 17 familias nobles a las que la familia imperial Ortega había honrado con títulos de nobleza, pero incluso entre ellas la familia Escalante era considerada la mejor de las mejores. El heredero era un hombre cuyo increíble aspecto era la envidia de todos. Era como si realmente hubiera sido bendecido por el Todopoderoso. A los 15 años, Lord Cárcel ya pasaba el tiempo en compañía de todas las damas mayores de edad. A los 17, le seguían admiradoras a todas partes, y a los 20 empezó a relacionarse con mujeres más maduras e insignificantes. Su insaciabilidad no tenía límites ni siquiera en su juventud. Cárcel Escalante de esposa, ahora con 23 años, estaba en la flor de la vida. E incluso ahora el muchacho decidió aprovecharse de la situación. Después de todo él no se había apuntado a esto, sin embargo era difícil pensar en ello ahora. ¿Por qué había aceptado el señor? Después de todo,
Esta mujer era demasiado fácil. La condesa se dio cuenta de que se trataba de la prometida de Cárcel. En su opinión, la chica no era lo suficientemente buena para él. Por supuesto, ella tenía raíces en una familia noble, y pertenecía a la casa de Valeztena después de todo. Pero siempre tenía una mirada aburrida y desinteresada. La condesa no entendía cómo Inés podía comportarse así delante de un prometido tan perfecto. Era como si Cárcel hubiera tenido una epifanía, pues ahora él también pensaba que era demasiado. Estando en los brazos de esta frívola dama, el chico vio algo interesante. Concretamente, a una chica con la mirada perdida. Era de ella de quien hablaban. 17 años después de la fecha de los esponsales, Inés Valeztena de Pérez se dio cuenta por primera vez de su infidelidad. Todos la miraban y susurraban, llamando monja a Inés. A sus ojos, la muchacha se comportaba con demasiada arrogancia delante de las demás damas nobles. Y todas deseaban contárselo a Lord Cárcel. Montado en su carruaje, se aseguró de que ella oyera estas palabras, y se dirigía a la residencia del duque de Valeztena. Una vez casado, un hombre no debe permitir que ninguna mujer se le acerque, excepto su esposa. Sin embargo, el señor ya tenía tantas mujeres que eso no le importaba. El modelo de vida familiar de la alta sociedad, cuando el adulterio no estaba mal visto, hacía tiempo que había pasado de moda. Y el adulterio estaba prohibido incluso después de la muerte. En ese caso, Cárcel planeaba divertirse mucho antes de la boda. Al menos, ya que estaba destinado a pasar su vida como monje, no tendría remordimientos. Y todos sus devaneos pronto quedarían atrás. El señor irrumpió en la habitación donde estaba sentada Inés. No tenía otra opción. La muchacha saludó con la cabeza, suponiendo que el hombre tenía un motivo para verla. Incluso los criados podían percibir el ambiente tenso. De hecho, había querido reunirse no solo ayer, sino hacía 3 días y 2 semanas. Inés le explicó que llovía a cántaros, y que no quería que fuera un problema para él. Era una reacción esperada después de la escena que se presentaba ante Inés. Pero la chica nunca le había ignorado así. Cárcel comprendió cómo se sintió aquel día. Pero mentalmente seguía culpándola de que tuviera que vivir el resto de su vida como un monje. Sin embargo, Inés fingió no entender lo que intentaba decir. Ella le había cambiado la vida con el movimiento de un dedo, así que llamar sumisa a aquella mujer no se le iba de la lengua. Pero Cárcel sentía que Inés Valeztena le amaba. Lo había elegido por amor, renunciando al título más alto y al derecho legal de casarse con un miembro de la familia imperial. Ella había tenido muchas oportunidades de arreglar las cosas, pero las había desaprovechado todas. Hace 17 años o ahora. No importa, porque la heroína esperó por amor. Sigue en el mismo lugar. Pero siempre ha sido el problema. La chica tenía el sentimiento, pero Cárcel no lo compartía ni un poco, lo que hacía que la culpa lo atormentara constantemente. Quería explicarlo todo, pero Inés lo había visto con sus propios ojos. Con eso bastaba. Y si ella lo entendía bien, no tenía nada de aterrador. Eso era exactamente lo que sorprendía al hombre. Se volvió distinto a sí mismo, perdiendo toda confianza, porque la chica ni siquiera le gritó. Inés ni siquiera se enfadó. Cárcel lo negó, refiriéndose al hecho de que ella se había negado a verle durante 2 semanas. Resultó que la chica no quería por la lluvia, ya que su prometido podría mojarse en el camino. Por supuesto, a ella le resultaban muy fastidiosas esas discusiones. No estaban tan unidos como para tener este tipo de diálogos. Y no se trataba de 1 o 2 mujeres con las que Cárcel había tenido una aventura. De verdad creía que ella no sabía nada. Inés no se enfadó, pues el señor era libre de estar con quien quisiera. No le cabía en la cabeza, después de todo, se suponía que pronto celebrarían una boda. Sin embargo, eso no significaba para ella que debieran perder su libertad ahora mismo. Además, aún no estaban casados, así que Inés le dejaría hacer lo que quisiera. El chico pensó que era una broma, sin embargo, ella no decía todo esto porque era muy comprensiva. La chica no le limitaba en sus acciones, porque Cárcel le era indiferente. Su corazón empezó a latir frenéticamente, lo que provocó aquel horrible sonido en sus oídos. Ese verano cumplió 23 años. Fue entonces cuando le dijo que todo lo que creía era mentira. De pequeño, Cárcel preguntaba cuántos años equivalían a la vida, lo que hacía reír a todo el mundo. Esto le molestaba, hasta que de repente alguien a sus espaldas le preguntó si sabía el significado de la palabra. Era Inés, que ya reconocía la respuesta. El chico se avergonzó, pero siguió diciendo que lo sabía todo. La niña le pidió una explicación, pero él bajó la cabeza y palideció. La niña se abalanzó bruscamente hacia el hombre del que era copia íntegra, y quiso saber si realmente tenía que hablar con el tal Lord Cárcel. Él, por su parte,
Tenía el sudor perlando su rostro, como si estuviera nervioso. Inés era mucho más lista que sus compañeros, y esto lo entendía perfectamente. Era el duque Leonel Valeztena. El hombre procedió a moralizar que la muchacha no debía ignorar a quienes no eran tan listos como ella. Cárcel, por su parte, parecía pensar que le tenían por un lerdo. Sin embargo, la muchacha no necesitaba amigos y, además, el señor era su prometido, no su amigo. El duque suspiró pesadamente, tratando de meterse en la cabeza la idea de que Inés debería haber sido aún más amable con él. Pero la muchacha era realmente inteligente, pues se daba cuenta de la maldad de su carácter. Pero aún así seguía siendo una dama. Inés se volvió bruscamente hacia Cárcel, lo que hizo temblar al muchacho. Le explicó que solo un muerto podía responder cuánto había durado la vida. El muchacho se puso totalmente blanco, decidiendo que los muertos podían hablar. Sin embargo, no era así. Por eso, ninguno de los vivos sabía la respuesta. El muerto la sabía porque había pasado por la muerte, sin embargo Cárcel se había enterado hacía unos 4 meses. La vida era el tiempo que tenían antes de la muerte, así que cuando una persona moría, se acababa. Aún así el señor podía contar y saber cuánto duraría su vida. El muchacho se revolcaba en su mundo de pensamientos, preguntándose cómo moriría. La pierna de su abuelo empezó a corroerse después de que le dispararan en Nunera. ¿Significaba eso que él también perdería la pierna o algo así? Inés murmuró que su abuelo había vivido más de una década desde que perdió la pierna. Ahora Cárcel estaba confuso del todo. Temía tener que compartir el mismo destino. Y si no, entonces tendría que casarse con ella. Sus marcas goteaban de su cara roja, pero aún así el tipo era terriblemente guapo. Todos bromeaban e intentaban averiguar qué había pasado. Mientras Inés lo asustaba más mencionando que también tendrían que hacer un bebé. La verdad era que podría no durar toda la vida. Una sonrisa iluminó su rostro ante aquella frase. Estaba hablando de su matrimonio. Y ahora podían alzar sus copas. Por Cárcel Escalante de esposa e Inés Valeztena de Pérez, que se casarían al llegar a la edad adulta. Gracias a esta hermosa pareja que lleva junta toda la vida, la unión entre las dos familias no hará más que fortalecerse. Inés se convertirá en la señora de los Escalante, y Cárcel en el yerno de los Valeztena, y para alegría de la familia imperial, se dedicarán el uno al otro el resto de sus vidas. Fue a partir de ese día cuando su vida empezó a desmoronarse. Alguien seguía sin entender por qué era él. Era Óscar Valenza de Ortega, príncipe heredero y primo de Cárcel. El tipo miró al pequeño que no entendía nada. Óscar le pidió a Escalante que colara sus meandros y se esforzara más. Cuando creciera y se convirtiera en emperador, ¿también Cárcel le miraría fijamente en respuesta a su pregunta? Le parecía que el señor le había hecho algo a Lady Valeztena. Y eso que solo tenía 6 años. De eso se trataba. ¿Cómo se atrevía un primo de 6 años a ser tan taimado? Él mismo acababa de cumplir 10. Óscar llamaba suya a la niña. No podía aceptar que Cárcel se hubiera atrevido a robar la propiedad de su amo. El niño lo fulminó con la mirada furiosa. Sin embargo, Óscar no lo castigaría, ya que el señor era hijo de su tío, pero se suponía que su alianza sería por el bien de la familia imperial. Cuando Inés rechazó la oferta del príncipe heredero y eligió a Cárcel en su lugar, fue la emperatriz Cayetana quien se lo acercó a la niña como si lo hubiera estado esperando. Ni una sola vez preguntó a la niña por qué había rechazado desafiante el queso del emperador. Al contrario, en las cartas la mujer la persuadía amablemente para que tomara su propia decisión. Cayetana debía mantener una alianza con la casa Valeztena, pero desde luego no favorecía a la huraña niña. La emperatriz necesitaba a Inés, pero no la creía digna de su hijo. Óscar sabía que ella lo había rechazado, y había elegido a un tonto como Cárcel. Aunque el propio señor pensaba que al príncipe heredero le gustaba la muchacha, la deseaba tanto. El tipo llamó cuervo a Inés y se rió, ya que el deseo de poseer y la simpatía son dos cosas distintas. Óscar quería casarse con ella, pero eso no significaba que la amara. Lo que ocurría era que su linaje era el más adecuado para el matrimonio, de cualquier manera él quería visitar a esta corneja. Todavía quedaba mucho tiempo antes de que crecieran. Y cuando se produjo el encuentro, Óscar rebosaba pompa y astucia y, por el contrario, Cárcel estaba desolado. De hecho, le pareció que la muchacha odiaba al príncipe heredero con toda su alma, lo que Óscar pudo percibir de inmediato. Definitivamente, tenía un don para captar la energía negativa. Inés explicó que era costumbre avisar de una visita con al menos una semana de antelación, pero parecía que Su Alteza había considerado una visita a su finca una conveniencia tan extraordinaria que había dejado de lado la etiqueta adecuada, y como resultado no la habían recibido como correspondía. Óscar había dicho que una disculpa entre ellos era innecesaria.
Sin embargo, ella seguía sin estar preparada para la visita, para su vergüenza. El príncipe heredero alzó los ojos, repitiendo que no era necesario preparar nada. No había venido a ver al duque ni a la duquesa, sino a ella. El chico no pareció captar en absoluto de qué estaba hablando. Inés pensó que la reunión habría ido mucho mejor si el momento hubiera sido propicio. Cárcel se preguntaba cómo podía ignorar tanto sus palabras. Su Alteza quería charlar sobre el libro que ella le había proporcionado y que había releído hacía unos días. Su afición por los libros le suponía un grave problema, ya que a veces le faltaba tiempo para aprender a dirigir el imperio. Inés decidió que no debería haberle aconsejado sobre el libro. Óscar, por su parte, dijo que era una tontería porque hablar de estos temas informativos con ella siempre era un placer. Después de todo, la existencia de intelectuales como ellos puede ser muy solitaria, siempre tienen que soportar la ignorancia de las masas. Lo que decía era realmente ridículo. Sin embargo, cada vez que Óscar veía a Inés, sentía que por fin podía respirar. Lo más probable era que Cárcel aún no hubiera experimentado el dolor que vivían personas como ellos. El príncipe heredero le había dicho que sería difícil para una chica conocer a alguien de igual inteligencia que él, así que no había riesgo. Le dio la oportunidad de tomar la decisión correcta. En nombre de la familia imperial, Ortega a Óscar le pidió que se casara con él. Sin embargo, a ella no le gustaba nada el tipo. Estas palabras le dejaron helado mientras seguía escuchando. Fue por esta razón que ella lo rechazó. Estaba abrumado por la ira que se acumulaba en sus puños cerrados. Óscar quería saber la razón, pero de repente Inés le pidió a Cárcel que se acercara a ella porque era su prometido y por lo tanto tenía que protegerla. Sin embargo, el príncipe heredero no quiso su intervención. La heroína siguió hablando con el señor, aludiendo a las molestias que le había causado el príncipe heredero. Óscar, por su parte, creía que aquello no tenía nada que ver con los niños, ya que las negociaciones las llevaban a cabo adultos. Pero no tuvo en cuenta el hecho de que Lady Inés tenía 6 años. Sin embargo, no se parecía en nada a Cárcel. El chico hizo un espectáculo de la diferencia entre querer y gustar, pero sí parecía gustarle la niña. La niña se escondió a espaldas de su novio, lo que provocó una violenta reacción por parte de ambos. Ahora Óscar adivinaba en qué clase de juego estaba pensando su primo. El príncipe heredero pensó que el señor pretendía faltarle al respeto. Al fin y al cabo, él se lo había advertido. Quiso creer que Inés no lo decía en serio, como si se considerara indigna, pues el muchacho gobernaría un día todo un imperio. Sin embargo, Inés había oído suficiente. Su Alteza no se rendiría, pues deseaba que ella le dotara de alas, y entonces ambos gobernarían Ortega. Sus gritos le daban dolor de cabeza, pero Cárcel seguía en pie, estupefacto. El muchacho deseaba poder detener este tormento porque ya no quería interponerse entre ellos. Salvo que, como le había indicado Inés, Cárcel solo tenía 6 años, así que aún no tenía amo. Probablemente ese fue el impulso para cogerla de la mano y llevársela a rastras. Los niños salieron corriendo de la habitación, pero cuando él le preguntó si se le había pasado el dolor de cabeza, la heroína le explicó que era una mentira evidente. Cárcel permaneció postrado, pues ahora le parecía que Inés no temía a la muerte y que, por tanto, había mentido al príncipe heredero. Sin embargo, ni siquiera la familia imperial se deshonraría reprendiendo a la casa de Valeztena en semejante ocasión. El señor no tenía ni idea de por qué a su primo le gustaba una chica así. Era una bruta, ni siquiera en apariencia. Puede que Inés fuera un poco mona, pero aún así era demasiado bueno para ella. La heroína cogió un trapo y limpió las manos de Escalante, dejándolo rojo como un tomate. 3 minutos después, sintió que lo habían tratado como a un tonto. Cárcel se dio cuenta de que antes no le había llamado Escalante. Resultaba que Inés pensaba que la odiaba. Sin embargo, no era así. Pero entonces, ¿por qué lloraba el señor? Había vuelto a rugir cuando la chica había dicho que tendrían que vivir juntos hasta que la muerte los separara, y cómo Cárcel había llorado tras sus palabras sobre tener un hijo. Ahora el chico le suplicaba que parara. No entendía por qué estaba tan avergonzado. Inés había accedido a tutearle. Nunca nadie le había tratado así en toda su vida. Ella era la única. A Cárcel, en cambio, le parecía rara, al fin y al cabo, a Inés le gustaba. Al menos eso era lo que decían. Pero si fuera cierto, ella no habría actuado así con él. El chico dudaba de su sinceridad, pero de lo contrario la heroína no se habría atrevido a casarse con él. Los rumores pululaban alrededor de Inés, según los cuales ella no comprendía que elegir príncipe era el mayor honor, y que la muchacha señalaba a Cárcel por su cara bonita. Sin embargo, así era. Ella ni siquiera lo negó. El muchacho estaba incluso entumecido, como si lo temiera, pero,
¿habría alguien a quien no le gustara algo bonito? Sobre todo cuando a la cara se le podía sacar partido. Aquellas palabras le indicaron cuál era la opinión de Inés sobre la gente. Decía que le gustaba y, sin embargo, era tan grosera. No quería impresionarle. La heroína no se lo pensó mucho, pues no creía que le faltara nada para hacerlo. Sin embargo, Inés no estaba de acuerdo con la idea de que para gustarle a alguien tienes que cambiar tú. Su seguridad se reflejaba incluso en su postura. Cárcel no tenía por qué gustarle. No tenía por qué. Solo tenía que recordar que le gustaba mucho, muchísimo. Y ahora, de adulta, la heroína decía que Escalante no le interesaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había algo mal aquí. El tipo se preguntaba, ¿habían cambiado realmente sus sentimientos por él? Ella siempre había sido más bien modesta y, por lo tanto, si expresaba su afecto era a través de cartas, pero su devoción era conocida desde hacía tiempo por toda la alta sociedad. Incluso esta habitación seguía siendo la misma. Nada había cambiado en todos estos años. Pero aquí había algo, y Cárcel estaba convencido de ello. Algo que podía explicar el cambio en sus sentimientos. Si se me permite decirlo, es una pista. ¿Era posible que la razón fuera que ella estaba incómoda porque sus cuerpos habían cambiado? ¿O todo ocurrió antes de que él entrara en la academia militar? No. Incluso cuando le lanzaban miradas de desaprobación, Inés siempre actuaba con tanta frialdad. Al menos había dejado de llamarle señor como la última vez. Pero algo en esta habitación había cambiado claramente. Ni siquiera aquel vestido fúnebre y sin forma podía ocultar el hecho de que la nueva madurez de su cuerpo era hermosa. La muchacha se dio cuenta de que volvía a pensar en obscenidades, aunque para él ese sería su único placer. Cárcel le preguntó por qué no estaba interesada en él. Pero aquí no había ningún significado oculto, así que no podía importarle menos. Estaba claro que no era la mejor respuesta. Inés le explicó que solo se la había dado para que se sintiera mejor. Dijo que ella sabía todo sobre sus aventuras personales, que él no necesitaba preocuparse por ella. Así que Cárcel era libre de hacer lo que quisiera. Ahora todo tenía sentido. Él la había molestado, y por eso su prometida estaba siendo tan sarcástica. A pesar de que no tenía ni idea de lo que Cárcel estaba hablando. Lord trató de explicarle que, o bien eso era así, o bien ella había dicho esas palabras sin darle realmente ese significado. Incluso le pareció que Inés estaba preocupada por sus sentimientos. Ni él mismo se daba cuenta de que estaba diciendo tonterías. Actuaba como si la chica hubiera encontrado a otro hombre o algo por el estilo. Cárcel incluso le preguntó si era así. Y la respuesta no fue inequívoca. Inés no era la chica tranquila deseada por nadie, tal y como había dicho su primo en una ocasión. El cuervo de la casa de Valectena. Sin embargo, la razón por la que los hombres revoloteaban a su alrededor era porque ya tenía un prometido extremadamente atractivo. Inés siempre vestía de forma similar, por lo que no era de extrañar que permaneciera en la sombra. En un mar de pájaros vivarachos, la heroína destacaba como un cuervo, pero con un cuerpo así podía ganarse hasta al noble más tonto. Pero la verdad es lo que ella es. Cárcel no podía decir que Inés era hermosa solo por su cuerpo. La muchacha declaró que las mujeres se interesaban por él porque su aspecto era mucho menos amenazador que el de él. No tenía ninguna queja de este matrimonio ni de él. Tampoco tenía sentido arruinar su relación por semejante tontería. Había nacido para ser su marido. Al hombre le parecía que ella no estaba bien de la cabeza, aunque Inés estaba más que cuerda. Sabía perfectamente cómo eran los celos, y también sabía cómo enfadarse, así como sentir afecto. Por eso la heroína amenazó con matarlo si la traicionaba. En eso la convertía su amor por aquel hombre, y por eso no quería malgastar ni gastar su energía en alguien como él. Alguien que ni siquiera le gustaba. Cárcel quería decirle algo más, pero ya estaba harta. La agarró del brazo con insolencia, exigiéndole que le escuchara. Inés continuó negándose, provocando que su ira e irritación crecieran. Aunque el propio señor no entendía por qué lo hacía, ni por qué la sujetaba de la muñeca. ¿Y cómo se habían puesto las cosas tan dramáticas? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Qué se suponía que debía pensar? ¿Cómo iba a entender su relación con aquella mujer? Cárcel se paralizó como una piedra, repitiendo sus palabras en su cabeza. Lo que realmente le sorprendió fue la expresión de su prometida. Le pasó el brazo por los hombros, asegurándole que no había pasado nada entre ellos. Eso no podía ser cierto. El hombre la estrechó contra él, manteniendo un profundo contacto visual y llamándola la única que le importaba. El propio Cárcel no podía creer lo que había dicho. Inés siguió llorando, obligándose a no creer sus palabras. Sus fuertes brazos empujaron su cuerpo contra el de él hasta que ambos sintieron algo. La heroína se apartó bruscamente,
intentando liberarse de su tenaz agarre. No estaba dispuesta a soportar más insultos. Ahora, a sus ojos, el novio era horrible y repugnante, pero incluso ahora este lascivo la mantenía cerca de él. ¿Cómo le dolía? Inés pasó al lenguaje abusivo, pero según él, su cuerpo no habría reaccionado así si hubiera habido otra en sus brazos. Ella era la única que provocaba tal reacción en él. Ahora había que acabar con todo. Carcel le había contado su secreto. Se sentía así, solo hacia ella. Hubo un largo silencio en la habitación. El hombre mencionó que la dejaría marchar si ella confiaba en él. En ese caso, ¿qué podía hacer Inés? Sus rizos oscuros fluyeron por sus estrechos hombros, que quedaron desnudos en un instante. El señor solo tenía que demostrarle cuánto la deseaba. La muchacha nunca llevaba ropa interior cuando iba a su encuentro, cada vez con la esperanza de que un día él la tomara entre sus brazos y conociera su cuerpo más íntimamente. Había esperado tanto tiempo para esto, que ahora parecía un sueño. Solo un sueño inofensivo, sin sufrimiento ni pena. Un sueño en el que Inés se expone y del que nunca querría despertar. Excepto que todo resultó ser ficción. Fue despertado por su pequeña copia, que recordaba a su hermano de Sparring. El hombre volvió a pensar en sus palabras. Ahora estaba convencido de que podía vivir la vida que quería vivir. Porque a su prometida no le importaba lo más mínimo. Y ahora que lo pensaba, Carcel también la culpaba del incidente de hoy. De hecho, el señor hasta se alegró de que saliera así. Y parecía haberse convertido en la persona más feliz del mundo. El capitán, como se dirigían a él, había estado repitiendo las mismas palabras desde su llegada, refiriéndose constantemente a su castidad. Sencillamente, el hombre nunca había oído hablar tanto a Carcel, lo que significaba que estaba satisfecho con lo que ella le había dicho. Sin embargo, tenía que haber alargado la lengua, porque la bala iba muy deprisa. Ni siquiera sabía disparar bien y ya estaba criticando a su capitán. De hecho, el tipo envidiaba al señor, es decir, era el sueño de todo hombre. A saber, una esposa que no reprimiera a su marido. Cuando un hombre se casa, se ve obligado a vivir bajo la constante supervisión de su pareja. Es entonces cuando dejan de ser libres. ¿De verdad creía que Carcel era tan cabrón? Lo único que dijo el hombre fue que tenía suerte de tener como novia a una dama tan cariñosa y amable que estaba dispuesta a dejar que su marido viviera la vida que quisiera. Salvo que, en opinión del propio señor, aquella mujer no mostraba ningún interés por él. De hecho, a Inés le importaba un bledo. Por eso estará bien haga lo que haga Carcel. Una vez más, el capitán fue abordado por una señora que estaba encantada con sus largas vacaciones. Estaba encantada de poder observarle durante todo el verano. Dios había dotado a Carcel de un rostro hermoso y un cuerpo tan fuerte y perfecto, que la chica envidiaba a su novia. Y solo él era capaz de excitarla así. Por alguna razón, el hombre se quedó helado y de repente le pidió a la dama que se apartara de él. Por supuesto, ella se opuso, porque esa noche él iba a ser suyo, pero aún así el señor la dejó sola. En su cabeza rondaba algún disparate. Escalante había pensado que aquellos discursos eran algo más que tonterías, pero ahora tenía dudas. Las palabras pronunciadas en su sueño no tenían ningún poder sobre él. Entonces, ¿por qué estaba ocurriendo esto? ¿Por qué Carcel no se emocionaba estando con semejante dama? Después de la boda, no tendría más opciones que Inés, así que no debería privarse de hacerlo. Debe ser algún tipo de maldición, o tal vez solo un mal funcionamiento temporal. Lord creía que tenía cero posibilidades a esa edad de encajar como impotente. Ahora intentaba tranquilizarse. Pero esa misma noche, en cuanto pensó en Inés, el problema se resolvió solo. Así funcionaba su autoestima. Todo estaba bien, porque Inés no tendría que ir esta noche de todos modos. Qué equivocado había estado Carcel. La novia se disculpó por llegar tarde, pero el hombre se quedó sin palabras. La chica prácticamente no aparecía en tales eventos, incluso a pesar de las invitaciones. Mientras todos cuchicheaban sobre ella, Inés sabía que su prometido aparecería por allí. Su mano desnuda tocó su tensa mejilla. Le pidió que no pusiera esa expresión facial, carente de toda nobleza, en público. Pero, ¿quién era el responsable? Una incomodidad flotaba entre ellos. El silencio fue interrumpido por la heroína, que se disculpó por el incidente. No estaba muy segura de saber el motivo, pero parecía que lo ocurrido le había desequilibrado un poco. ¿Realmente Inés había venido a verlo en otro momento? Aunque la chica no creía que fuera necesaria una razón distinta para un simple encuentro. ¿Le había vuelto a molestar? Su excesiva cortesía era innecesaria, pues a Carcel le resultaba a la vez un inconveniente y un motivo de preocupación. Inés se inclinó más hacia él, percibiendo lo irritable que estaba hoy. Tal proximidad hizo que el hombre se sonrojara,
pero se dio cuenta de que últimamente el señor se comportaba de un modo muy extraño. Para cuando Cárcel volvió en sí, ya estaba en el carruaje. Incluso a su prometida le pareció que el tipo estaba de algún modo desquiciado. Sin embargo, el propio Lord no entendía por qué se comportaba así. Después de todo, no se consideraba a sí mismo una especie de pervertido o un adolescente con las hormonas desbocadas. Inés llegó a sugerirle que se bajara del carruaje si entraba en razón, sobre todo cuando ya estaban en su casa. La chica puso cara de disgusto cuando mencionó que iban a la residencia de los Escalantes. La necesidad de verla no era algo que le agradara demasiado. La heroína lo comprendía, pero si su prometido seguía comportándose así, también se convertiría en un problema para ella. Pero ella era muy consciente de que a él no le parecía molesta. Cárcel la ayudó a salir del carruaje, tras lo cual Inés se apoyó en su brazo, lo que supuso una tortura muy dolorosa para él. La sentó frente a él, lo que le hizo sentir que el espacio era demasiado abierto para conversar. Tenían algo personal que discutir, pero el hombre consideró que esta habitación era lo suficientemente privada como para que pudieran empezar. La última vez Cárcel se había marchado con tanta prisa que no había sido posible terminar allí la conversación. Aunque él mismo lo había negado. Inés apreciaba el esfuerzo que su prometido había hecho para ocultarle la verdad. En particular, hablaba de sus esfuerzos por mantener en secreto su salaz estilo de vida. Sabía que lo hacía por respeto a ella. Cárcel había decidido mantener la boca cerrada, ya que la culpa era suya. Ahora estaba convencido de que la novia estaba loca por él. Excepto que ella aún no había terminado. Lo que la heroína quería decir era que él no necesitaba preocuparse y ocultar con quién estaba saliendo porque ella no tenía ningún interés en él. Igual que él no tenía interés en ella. Durante el resto del noviazgo, pueden seguir así y mantenerse al margen de la vida personal del otro y seguir así después de la boda. Mientras nadie le falte el respeto al otro, se complacerán mutuamente y se mantendrán al margen de los asuntos personales. Cárcel trató de asegurarse de que lo que oía era correcto, y como si pidiera permiso para hacer lo que quisiera en su tiempo libre. Como si la chica pretendiera hacer algo a sus espaldas. Se levantó de un salto y se acercó a ella, sentándose en la mesa. Inés le recordó que la gente no se comporta así, sin embargo el tipo contestó desafiante que no sería un sapo por sentarse en la mesa. Cárcel le explicó que antes de llamarle niño, debería haber pensado en las tonterías que decía. Parecía que Inés había montado todo este espectáculo por el bien de su amante. Volvió a hacerle esa pregunta, pues lo explicaría todo. ¿Por qué no le importaban sus fechorías? ¿Por qué le dejaba hacer lo que quisiera y por qué había llegado tan lejos? ¿Quién sabe? Podría haber sido más de un amán. Escalante no podía imaginar a cuántos hombres podría seducir la protagonista con su piel de porcelana y su cuerpo sensual. Dada su personalidad y su forma de mandar, seguro que la chica podía dominar a cualquiera. Pero después de la boda, Inés refutó sus especulaciones. La única razón por la que lo sugirió fue para facilitarle las cosas. Quería que el novio fuera libre. Al fin y al cabo, su vida había cambiado gracias a ella. Cárcel se había comprometido con ella sin quererlo. Tenía que volver a ser heredero de la casa por culpa de ella. Deberían haberse casado hacía 6 años más, pero Cárcel se había matriculado en la academia militar, solo para posponer la boda. Con ello, sin embargo, solo le había hecho un favor. No es que Inés le odiara, es que le dolía aplazar la boda. Estaba segura de que no significaba nada para él. Fue esa frase la que le provocó una contradicción interna. A sus ojos, Cárcel embarcó en un buque de guerra, y fue a la batalla solo para posponer una vida junto a su prometida monja. No tenía sentido. Su corazón empezó a latir rápidamente, porque definitivamente tenía que haber algún motivo oculto aquí. Durante los últimos 17 años, el hombre la había visto desde todos los ángulos. Pero solo iba a ser su esposa, de hecho, iba a llevar su vida separada de él. Cárcel prácticamente se acurrucó en su cara, mirándola a los ojos, resumiendo todas sus palabras. ¿De verdad creía que eso era posible? Escalante se acercó para besarla, haciendo que le temblaran las manos. ¿No había dicho la chica que debían tener hijos? Y compartir el proceso de concebirlos. Lamentaba arruinar sus planes, pero no vivirían separados. Ella tendría que besarle cientos de veces, y sus cuerpos se encontrarían miles de veces. Cárcel había prometido no ponerle un dedo encima a ninguna otra mujer, estar a su lado cuando diera a luz a su primogénito y luego al siguiente. Y aunque no tuvieran hijos, se aseguraría de satisfacerla. Se aseguraría de que su mujer hiciera lo contrario, porque no quería su supuesta libertad o privacidad. Su forma de entender el matrimonio lo descartaba. Aunque Cárcel pensara que era un asqueroso bastardo, aún así era más fiel que Inés. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte un comentario debajo de este vídeo.
No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Gracias por vernos. Hasta pronto.